Bueno, vamos a continuar con este pequeño cursito de 2 clases sobre Illustrator y una de las cosas, bueno, sobre láminas de presentación. Y una de las cosas que tenemos que ver entonces para las láminas, que va a ser muy importante, va a ser los textos. Aquí donde está la T de texto, le voy a picar y me aparece el símbolo que ya va a empezar a escribir. Entonces yo le puedo ver qué caracteres tiene. Por ejemplo, ahorita lo tiene en 12. Bueno, tiene primero este tipo de letra, y aquí nos pone la muestra de cómo se ve esa letra. Siempre cuando trabajemos en láminas, siempre tenemos que buscar letras que no tengan patines como estas, para que sean fáciles, o como esta, para que sean fáciles de leer. Tampoco letras con una geometría rebuscada, porque se confunden. Los textos en las láminas tienen que ser muy legibles, leerse fácilmente a la primera, porque la gente no dedica mucho tiempo a leer las láminas, las ve, pero no las lee. Entonces voy a agarrar una Arial y voy a ponerla en bold. Voy a subirle los puntos porque está muy chiquita. La voy a poner, no sé, a lo mejor en 36, y ya aquí voy a escribir. Y entonces voy a escribir, yo creo, en mayúsculas. Digamos, y ya simplemente pues, con la flechita la señalo y ya. Cuando hago esto, bueno, aquí me pone los puntos que le di, yo los puedo cambiar de manera automática. Y digamos que puedo hacer eso, ¿no? Digamos que esa es la forma más simple de escribir en Illustrator. Ahora lo que voy a hacer es dibujar un rectángulo, pero no quiero el fondo negro, lo voy a poner sin fondo. Y le voy a poner que tenga la línea negra, lo dejo en un punto y dibujo un rectángulo del tamaño que sea. Y ya aquí está mi rectángulo. Lo voy a señalar. Bueno, lo voy a poner a señalar aquí en donde dice texto de nuevo, y cuando me le acerco, a ver, decía yo que lo señalo, le señalo en título, y cuando me le acerco me pone un texto dentro de eso. Ahorita lo puso con la última fuente que le di y el último tamaño. Voy a reducirle la fuente y voy a abrir una página cualquiera para copiar simplemente un texto. Voy a copiar esto y la voy a reducir. ¿Quieres acercármele? Escribí otro texto. Bueno, lo que quería era acercármele para señalar el texto que escribió. Este texto que escribe por default, escribe este texto, no sé ni en qué idioma esté, pero bueno, le voy a lo quería yo señalar, decirle control V para escribir un texto más amplio. Bueno, como ven, está dentro. Creo que podría haber sido todavía más grande. A ver, voy a escribir todo este. Y ahí lo dejo. Bueno, como ven, me lo pone dentro del cuadrado, del rectángulo que dibujé, pero además borra el rectángulo. Ya no aparece el rectángulo. Yo lo puedo modificar el rectángulo y el texto va a estar dentro de mi rectángulo siempre, a menos
que por ejemplo no quepa el texto. En caso de que no quepa, me pone este cuadradito en rojo con un símbolo de más. Si yo le doy doble clic aquí al si le doy clic aquí al cuadrado, es que me salgo del comando, pero si le doy clic al cuadrado me va a desplegar otro cuadrado donde, otro rectángulo donde esté el resto del texto. Este que está señalado le voy a decir suprime, y entonces me vuelve a poner aquí el símbolo de más, de que no cabe. Entonces esto nos va a servir para organizar nuestros textos. También podría yo tenerlo aquí y decirle, por ejemplo, aquí en texto, que trae varias opciones. A mí me interesa esta de área, pero bueno, podemos hacer algunas cosas como insertarle caracteres, hacerle viñetas, no sé. Pero bueno, a mí me interesaba verlo, y le voy a decir que quiero el texto en 2 columnas o en 3 columnas. Sé muy mal en 3, le voy a dejar en 2. Y siempre me lo va a escribir en 2. Esto les va a servir para organizar los textos de sus láminas. Como ven, el texto siempre va a seguir a esta geometría, porque ya quedó hecho por la geometría. Ahora, por ejemplo, voy a usar la pluma que ya habíamos usado, pero ahora la voy a usar como pluma. La habíamos usado para añadir puntos ancla, la voy a usar como pluma. Voy a dibujar una línea. Que claro, ahorita me dice que tiene el fondo negro y no lo quiero con fondo. Me dice que no tiene ningún contorno y le voy a poner en negro, porque lo que quiero es que se vea la línea. Y ahí está la línea. Voy a señalar mi línea. Bueno, podría yo incluso ni siquiera señalarla, simplemente aquí, si le digo que sigue el trazado, cuando me le acerco, sigue el trazado. De nuevo me puso ese texto, lo podríamos cambiar. Me puso el texto que pone por default, pero ahorita aquí en este trazado, lo mismo lo puedo deformar y el texto va a seguir el caminito que tenga esa línea. Digo, difícilmente vayamos, o quién sabe, en una de esas sí podamos estar usando este tipo de líneas, o el texto en este tipo de geometrías, pero bueno, solo es para que vean cómo se puede hacer. E incluso trae algunas otras. Por ejemplo, le voy a poner texto vertical. Aquí sí voy a cambiar el párrafo, porque más bien el tamaño de la letra, porque está muy chiquita. Voy a poner menos de 24 y le pongo como ven. Hay diferentes maneras de manejar los textos, ya sea de la manera más común, que es para escribir algún texto simple, o ya sea que vayamos a escribir algunos párrafos y necesitemos. Que en las láminas el texto debe de ser mínimo, porque más bien se expresa con dibujos y con gráficos, y entonces el texto tiene que ser mínimo, pero habrá casos en los que sí necesitemos algunos párrafos, y bueno, la manera correcta es usar esta herramienta. Voy a eliminar esto. Incluso hasta ese. Voy a eliminarlos porque lo que voy a hacer, a ver, control Z, el último no. Ese aquí lo dejo
lo muevo nada más. Y bueno, vamos a ver otras cosas. Voy a dibujar ahora un rectángulo, pero de una vez le voy a poner un fondo, no sé, uno azul y en negro. Y voy a dibujar un rectángulo. Entonces lo voy a dibujar más o menos aquí. Este incluso no sé si dejárselo, yo creo que se lo dejo por mientras y ahorita se lo quito. Nomás lo voy a hacer porque quiero que se vea una cosa. Voy a decirle aquí dibujar rectángulo. Me lo está haciendo del mismo color, es decir que azul. Y listo. Me pasé. Ahí más o menos. A este de abajo le faltó poquitito. De hecho, si nos pasamos no va a importar mucho y al rato que veamos la impresión van a ver por qué. O sea, si nos salimos de la mesa de trabajo no importa mucho. Pero bueno, quise dibujar para que se viera. Ya habíamos comentado lo de las capas, pero aquí es muy evidente que me está tapando todo. Entonces lo que vamos a hacer es bajarlo. Y aquí ya no me deja bajarlo más. Entonces subo y entonces bueno, ahí es evidente lo de las capas. Es evidente que las capas están una sobre de la otra. Ahorita por lo que lo hizo así fue porque le piqué, o sea que al mover uno me movió los dos, fue porque piqué la tecla Alt. Es que me necesito acercar para que me coincida. Ahí más o menos. Y voy a jalar una imagen de acá. No sé cuál, si es o yo creo que jalo voy a jalar esta imagen. Ya vimos todo esto, cómo se crecen con el shift, se crece sin perder proporción. Y ahora voy a señalar voy a usar el gotero y le digo que me lo ponga de este color. Ahí más o menos, aunque todavía se nota un escalón del render al fondo. Este fondo podríamos incluso hacerlo, por ejemplo, en degradado, y ahorita que lo hice en degradado, pues ya me lo puso de negro a blanco. Yo le puedo cambiar los colores aquí, incluso, bueno, de entrada lo podría yo girar ese degradado a 90 grados y le puedo picar aquí donde está este puntito para que me abra la paleta, y una vez que me abre la paleta yo le podría cambiar aquí el color. E incluso le puedo cambiar aquí como quiero el degradado, o incluso cambiarlo así, aunque digo se sigue notando. Voy a seleccionar ahora y le voy a dar aquí, y aquí me aparece mi imagen, mi render está en normal. Le voy a decir oscurecer, y ahora sí se pierde y empieza el fondo a ser parte de la imagen, aunque aquí claro, como se corta el edificio y tiene esta parte
una parte del cielo más oscura es donde se nota el escalón. Pero son del tipo de efectos que podemos ir generando. Insisto, solo vamos a ver unos cuantos comandos porque Illustrator es muy amplio. Incluso, por ejemplo, podría yo hacer una con el pincel. Aquí está sin fondo. Bueno, pero es que lo puse. Voy a poner en algún color. Un color que se note mucho. Que podría yo haberlo hecho más grueso. Bueno, lo voy a señalar y le puedo cambiar los puntos a que sea más grueso para que se note más, y le podría yo dar algún efecto. Por ejemplo, aquí está un molinete. Podríamos hacer un rectángulo para ver. Aquí sí le voy a poner el fondo del mismo color. Y pasarle un molinete. Y lo puedo ir transformando, no sé si ese o mejor con cuál se vea mejor. Oh no, este es sin fondo, es una línea, es sin fondo, y la que tendría yo que cambiar sería esta, la línea. A lo mejor con 5 puntos no se vio muy bien, se vea mejor más delgadita. Pero bueno, o sea, como ven, se pueden hacer muchísimas cosas, es cosa de ir viendo cada uno, y la ventaja de estas versiones es que nos da unos videitos diciendo qué hace cada herramienta, para que podamos nosotros irlo aprendiendo. Bueno, estos los voy a quitar de aquí. Sin embargo, fíjense que ahorita que ponía estos colores rojos, y bueno, incluso esto de acá se lo voy a eliminar. Estos colores, ahí agarré el fondo. Estos colores que nos pone, nosotros podemos empezar a ver cómo usar el color. Aquí está esta línea que no se ve porque está del mismo color del fondo, pero bueno, podemos ver cómo usar el color. Y para eso voy a irme a internet y voy a abrir una página que se llama Color Combos, o más bien le voy a dar allí para abrir esta página y para que vean. Es más, ahorita abrí la página, pero mejor primero vamos a ver las imágenes. O sea, los combos de color lo que hacen es mezclarnos los colores de tal manera que podamos generar una gama que nos va a combinar muy bien en nuestra lámina. Estos combos están muy estudiados en función de la teoría del color, y como vemos ya nos vienen este tipo de gamas, pensando por ejemplo en triadas, en colores complementarios, en todo esto que vimos en la teoría del color, y se usa en todos lados. Igual se usa en la moda, y hay una gama ya, un combo de colores para poder vestir a la chica. Y vamos a estar usando estas combinaciones que sabemos que van a funcionar. Se usa en la moda, se usa en el diseño gráfico, obviamente, se usa en el diseño de interiores,
O sea, tenemos un combo de color para poder diseñar aquí la recámara. O sea, los colores son estudiados, no se pusieron a lo loco, sino que se pensó en un combo, en una gama, donde sabían que iban a combinar muy bien los colores. Pero se usa también incluso en la arquitectura, no sé si por aquí hay algo, o sea conveniente teclearle para que nos ponga los combos. Aquí por ejemplo los de Barragán nos está poniendo, pero bueno, podemos verlo en cualquier tipo de arquitectura. Todo lo que sea diseño, se van a usar esos códigos de color o esos combos de color o esas gamas para mezclarlos en función de la gama y que no sea casualidad los colores que ponemos en nuestros edificios. Podríamos buscar más ejemplos, no es este mismo. Pero como vemos, podemos nosotros recurrir a estas páginas donde a partir de un color, digamos que yo le digo que quiero usar este color, este azul, y me haga mis combos, o sea, cómo voy a poder combinar ese azul. Sin embargo, voy a poner aquí un rectángulo y le voy a poner un fondo. Bueno, y el trazo se lo puedo poner en negro. No, es que no lo dejo de ser, no me he salido. Bueno, y lo que maneja Illustrator para eso son estas paletas de color. Yo aquí puse mi azul y como lo tengo señalado, me está dando una guía de color con los que podría combinarlo con estos colores, e incluso trae bibliotecas en donde podríamos manejarlas para cambiar la gama, ¿no? O sea, estos los estamos cambiando a una biblioteca, o a que era una historia de arte antiguo, o a ver aquí en historia de arte barroco. Pero así, bueno, vienen muchísimos comidas, en bebidas, con los colores que me va a poder combinar mi color. Le podemos cambiar los pinceles, le podemos manejar símbolos, y aquí, bueno, vienen las muestras, y aquí viene nuestra biblioteca. Pero nosotros podemos entonces en base a estas generar nuestro propio combo para lo que vayamos a hacer. Estaciones, y aquí me vienen una serie de combos, y en esta parte de aquí, si le damos, nos va a aparecer esta ventana, y aquí nos está apareciendo nuestro color, y nos está apareciendo toda una guía de cómo podemos hacerlo con colores, mezclarlo con sus complementarios o así, ¿no? O sea, ahorita aquí creo que tengo señalado es el otro, tengo señalado el verde y no este azul. Ok, a ver si era ese que estaba mal señalado, pero bueno, aquí nos van a venir, nos abre esta ventana donde nos van a venir su complementario, que sería el opuesto que nos va a aparecer en nuestra guía de color, o otro complementario 2,
complementario dividido y así, su análogo con sus análogos, y bueno, nos empieza a hacer una guía de colores. Estos se ven muy escandalosos porque de entrada estaba escandaloso, pero bueno, podemos así irlos viendo. Aquí nos pone las combinaciones, cuánto es de C, cuánto es de M, cuánto es de Y, o sea, de magenta, de yellow y de cian, para dar un color, para llegar a estos grupos que está generando. Pero aquí mismo se van a poder hacer, entonces se van a poder hacer su propio combo, su propia paleta. Esto era importante para poderlo manejar en sus láminas. Bueno, otra cosa que yo quería que viéramos es esto. Hay varias páginas en donde van a encontrar algunos dibujos de manera gratuita, de descarga gratuita, algunos dibujos que vienen vectorizados, y estas que tenía yo aquí, esas tres, digamos, traen muchísimos dibujos ya vectorizados que ustedes pueden descargar fácilmente. Algunos son de paga, otros son gratuitos, y bueno, pues si yo los quiero gratuitos, le voy a decir que me ponga solamente los gratuitos, porque no quiero comprar uno ahorita. Y entonces, como ven, todos estos dibujos vienen en vectores y son editables. Ustedes simplemente a cualquiera le pueden dar y decirle descargar, y se los va a descargar como gratuito. Y una vez que lo descargo, habrá que descomprimirlo y abrirlo. Este tipo de cosas las van a poder estar usando para sus láminas, porque en la lámina se van a usar mucho infografías. Y las infografías, me refiero a esto, a gráficos que contengan información, ya sea como símbolos o ya sea que tengan datos, porque la lámina se tienen que poder leer a primera vista, y entonces pues pueden ustedes descargar de cualquiera de esta de FreePic. Esta es muy buena. Esta otra de Vexels, y como ven contiene muchas infografías de diferentes tipos, y ya simplemente es cosa de que uno le den buscar aquí dentro de la misma página para encontrar, porque bueno, pues tiene muchísimos. O sea, yo le puse vectores en stock y así, y fue lo que me está dando. Incluso les van a servir para descargar cosas como esta, que les va a servir como fondos para sus láminas en caso de que los requieran, que no vaya a ser no quieran que la lámina sea con un color sólido y quieran que sea mejor una imagen. Pero como ven, trae muchas infografías, todo esto vectorizado. Y muchas de ellas son, esta es la otra que les había puesto, esta banners. Se había puesto estas tres, FreePics, Vexels y Vectesi. Y lo mismo, igual para el pie de lámina, para numerar las láminas, para todo eso les van a servir. Todos estos, digo, muchos son de pago, que hay que hacerse premium y pagarle a la página. Otros son, muchos también trae gratuitos. Y pueden bajar cualquiera. Y insisto, muchos son gratuitos, sirven para numerar láminas, para ponerle su pie de lámina. Bueno, siendo así, yo ya bajé algunos que tengo aquí y podíamos verlos. Miren, por ejemplo, aquí un fondo.
Pero bueno, generalmente cuando los bajen y los descompriman, lo que les va a aparecer es esto. O sea, va a venir un archivo, ya sea que venga en Adobe Illustrator o como esta terminación de PostScript encapsulado, va a traer una imagen JPG para que vean lo que contiene. Así vienen todos, para que vean qué es lo que contiene y cómo son, o sea, qué es lo que va uno a encontrar en su archivo. Bueno, voy a abrir por ejemplo, que me gustó, que es así. Lo voy a abrir, entonces voy a dar aquí y ya me lo abre. Me dice que no tiene las fuentes y que no sé qué. Listo. Hay veces, no sé por qué estaba en texto, hay veces que viene todo agrupado en un solo elemento y no se pueden copiar, y entonces simplemente con el derecho le van a tener que dar desagrupar. En este caso estoy viendo que no, sino que viene aparte y viene aparte y viene aparte. Voy a copiar el que sea, voy a copiar entonces para copiarlo lo voy a señalar y le voy a decir control C. Me voy a venir a mi lámina y le voy a decir control B. Me lo puso allí. Ese título lo voy a mover. Y yo lo puedo deformar. Les digo que ya viene vectorizado, entonces me va a servir para usarlo en mi lámina. Que esta quedó movida, la moví hace rato. No sé si ya. Todavía está un poquito movida. Pero bueno, vamos a pensar que fuera mi pie de lámina o mi título de la lámina. Yo me le puedo acercar. Ahora sí le voy a dar aquí en texto. Y la vamos a editar. No sé si estoy en mayúsculas, sí. Lámina 01. Y le podría poner, por ejemplo, aquí contexto. O sea, como ven, son editables. Podríamos ver si me deja. A ver, le voy a dar de nuevo texto. La voy a señalar. Y ahorita que está en blanco, la voy a cambiar a negro. Y ahorita nomás estoy jugando, igual y se ve espantosa, pero estoy jugando para ver cómo se ve, o la dejo igual también en negro, porque blanco como que no. Aquí me la está poniendo no, es que lo que pasa ahorita es que tiene cargada esta placa o esta plasta en blanco y por eso la pone así. O sea, así está diseñada para que le pusiera esta plasta blanca ahí donde dice contexto. Podríamos editarla, pero ahorita ya no quiero hacerlo. Y aquí lo mismo, puedo señalarlo y modificarlo, aunque aquí me dice, me pone el símbolo de más, y eso lo que quiere decir es de que hay más texto. Voy a tratar de atinarle al más, y todo este texto lo voy a suprimir.
que todavía le pone ahí otro símbolo de más, de que todavía trae más texto y más texto y más texto. Ouch. Que igual, podría yo suprimirlo todo y ponerle aquí otro texto. Podría yo suprimirlo todo y ponerle aquí otro texto, como ya lo pusimos con un rectángulo. Pero ahorita no lo quiero hacer. Bueno, lo voy a señalar. Y le puedo poner yo el texto que yo quiera. Y igual lo puedo modificar y cambiarle el fondo. Entonces para eso nos van a servir todos estos que veíamos en las páginas, que podemos ir bajando, podemos irlos editando. Este tipo de cosas, por ejemplo, donde señalamos porcentajes, es muy común usarlos. A lo mejor incluso dentro de los proyectos para poner áreas comunes, áreas construidas, áreas de jardín, en fin, ¿no? O sea, podemos irlo usando este tipo de cosas y explicarlo de manera gráfica. Siempre va a ser más claro que hacer un texto grande. Mejor explicarlo con infografías, ya sea que nosotros las diseñemos, ya sea que las bajemos de este tipo de páginas. Insisto, son de manera gratuita, o sea, las baja tiene versiones gratuitas o archivos gratuitos, otros que sí son de pago, pero tiene muchos gratuitos que podemos ir bajando y usar en nuestras láminas. Ya están vectorizadas, simplemente se insertan y se modifican a como nosotros necesitemos. Bueno, una de las cosas que hay que ver y que es muy importante es la impresión. Y entonces, ahorita vamos a pensar que yo tuviera mi lámina terminada y la quiero ya mandar a imprimir, o quiero más bien ver cómo la voy a mandar a imprimir, y eso es bastante sencillo. Y es sencillo porque Illustrator es de la familia de Adobe y lo voy a poder guardar como Adobe PDF. Entonces aquí simplemente en archivo le voy a decir guardar como, me voy a ir al escritorio, la voy a poner como lámina de expresión, aquí dice Adobe PDF. Podría ser que por default, por default me viene Adobe Illustrator, pero le voy a decir que como Adobe PDF, y entonces le voy a decir guardar. Y cuando me lo guarda así. Y lo importante aquí es verla, verla completa. Ahorita aquí, por ejemplo, estoy en el 54, ajustar a nivel visible, que es la página completa, y está en el 21, pero lo conveniente es siempre ponerla al 100% antes de mandarla a imprimir y revisarla, y revisar que todo esté bien. Por ejemplo, aquí me parece que estas letras, pues sí, no son tan claritas, y a lo mejor podría haberlas convertido a bold para que se vieran más, o cambiar el tipo de letra. Vean la diferencia con las que usé, que además eran bold, y que son Arial. O sea, estas son sumamente claras y es de lo que se trata en una lámina, que la leas rápido. Y así como eso, revisar toda la lámina, podemos ver, por ejemplo, este es el plano que mandé desde AutoCAD y que empecé a editar en el mismo Illustrator. Y como vemos, por ejemplo, me acuerdo que esta mueble, esta cama, la puse en gris, que le edité el grosor de los muros, y en este que está más ancho no se ve tan mal, pero en este que es delgado, pues sí.
Entonces no es buena idea haberlos hecho tan anchas las líneas. Pero por otro lado podemos ver que la imagen o el plano es sumamente claro, no se está pixeleando, incluso ahorita está en 100, pero que lo aumentara no se va a pixelear porque era directo de AutoCAD y estaba hecho en vectores. Lo mismo podemos ver este otro que mandé primero a Adobe a PDF y luego de PDF lo mandé para acá. Lo mismo, no se pixela porque es un plano, o había guardado pues como vectores, y entonces son bastante claras, no se pixelan los planos. Por eso jamás se deben de hacer planos en en imágenes JPG o en píxeles. Pues vean el render que jalé, también se ve bastante bien, y así es la calidad, o más bien el tamaño, como se va a ver en este tamaño, así es como se va a ver el render y la lámina en general. Eso lo tengo que revisar antes de llevarlo a imprimir. Primero lo reviso porque además las impresiones estas son caras. Primero lo revisamos aquí y luego ya se mandará a la impresora. Pero primero lo revisamos aquí para estar seguros que la calidad de los elementos que manejamos sea buena y todo. Bueno, con esto prácticamente yo creo que lo terminamos. Solamente antes de terminar quiero ver una cosa. Yo aquí tengo un archivito de una empresa que se llama, ahorita les digo, es esta Eugenésica Arquitectura, que nos da una serie de consejos para hacer láminas de presentación para arquitectura. Nos da una serie de consejos, y este tipo de cosas, bueno, habría que considerarlas para el diseño de sus láminas. Una cosa, lo primero que nos menciona es cómo hacer las láminas, pues, y la idea de las láminas. La idea de las láminas es comunicar la idea y la propuesta de forma más clara y atractiva posible. Y esta es una guía, una pequeña guía que hacen ellos. Primero, obviamente, habría que saber el formato de la lámina, e incluso saber, hay veces que no puede uno decidir el formato, porque hay concursos en los que te van a decir, pues mira, el tamaño es de 90 por 60, es una sola lámina y es horizontal, o son 3 láminas verticales, o es una lámina vertical, y ahí vas a meter toda tu información. Entonces, estos son los más comunes. Ahorita la que estábamos haciendo era esta de 60 por 45, pero en el sentido vertical. Y lo primero que tenemos que saber es, entonces, de qué tamaño va a ser. Hay veces que nosotros lo decidimos, hay veces que ya por defecto nos lo van a decir cómo vamos a tenerla que presentar, en qué formato, dimensiones y si es vertical o horizontal. Un consejo que nos da es buscar imágenes de referencia, y esto se refiere a ver láminas de presentación para arquitectura para poderse inspirar, para tomar de allí algunas ideas. O sea, no necesitamos partir de cero. Y esto no es copiar las láminas, sino es analizarlas y ver qué cosas son las que nos llaman la atención. Si la manera en que manejaron su información, los renders, los colores, la disposición, o sea, todo eso es que contienen, como los planos, los diagramas, que contienen y las hacen tan interesantes y nos llaman la atención a nosotros. Entonces ese sería el segundo consejo que da. Otro es hacer el diseño de la lámina, o sea, no empezar a pegar información a lo loco en una lámina, como lo hice yo en esta, porque esta solo era un ejercicio en donde lo que estaba yo tratando de ver eran los comandos, que por cierto aquí se me pasó comentarles. Vean ustedes que yo en mi
archivo de Illustrator había dejado algunas cosas afuera, el texto o los renders estos, ¿no? O sea, dejé muchas cosas afuera y ya en la lámina PDF no hay nada, porque la lámina lo que me está reconociendo solo es lo que tengo sobre la mesa de trabajo. Entonces, pero bueno, regresando a este punto, es distribuirla, hacer un diseño, si la quieren hacer en sección áurea, o van a trazar una red, y la red, en base a esa red van a acomodar toda su información. Sin embargo, una de las cosas que tenemos que contemplar es la información que contiene. Somos muy dados a poner mucho texto, y las láminas, el texto que se le dedica debe de ser mínimo, porque las láminas son para entenderlas a primera vista, y ya si nos interesa leemos el texto, si no nos interesa ni siquiera la vamos a ver, sobre todo cuando son concursos de diseño en donde son muchísimas las láminas que tienes que ver, y entonces simplemente no te paras a leer todo lo que dice la lámina. Sí contiene planos, pero los planos, como lo comentamos, son planos editados para láminas, no son los mismos planos que manejamos en nuestros proyectos constructivos. No son planos constructivos, son planos de presentación donde deben de ser muy claros a primera vista. Si metemos líneas delgadas, si metemos mucha información en los planos, simplemente lo hace complejo de entender a primera vista, y entonces no nos van a ayudar mucho. Obviamente van a contener los logotipos o pie de plano, datos, y en fin. Y depende, a veces los concursos no puedes poner tus datos, pero sí vas a poder poner al menos el logotipo del proyecto, o el nombre que le estás dando al proyecto, tu idea que le estás dando al proyecto. Los diagramas también son importantes, porque eso explican en mucho el proyecto, que no se va a entender en planos y que no se va a ver en renders. Vean la distribución que hacen ellos, o sea, dan un espacio grandísimo para el render, porque es lo que más vende, porque te da la idea de cómo se va a ver el edificio. Y regresando a esto de los diagramas, quisiera que viéramos la primera lámina, bueno, donde tiene su presentación, y esto es a lo que se refiere los diagramas. O sea, en un render, ni en las plantas, ni aquí en este corte entiendes la distribución, pero sí la entiendes aquí, donde de manera muy concisa, muy clara, te está explicando cuál es la distribución del edificio. O sea, con colorcitos te pone la zonificación, y con estos isométricos te lo aclara. Vean el poco texto que tiene esta lámina. Bueno, el cuarto punto se refiere a que seas muy selectivo, y es que generalmente vamos a tener muchísima información que queremos meterle en la lámina, pero como dicen ellos, no sacrifiques la calidad por la cantidad. Si metes incluso demasiados renders, demasiadas imágenes, la vas a hacer confusa. Es mejor trabajar bien sobre alguna imagen, y sea la que pese en la lámina, sea la que domine la lámina, y sea la que esté vendiendo. Y bueno, y lo mismo, los planos, limitarlos y destacar lo que más queremos que se vea y que se entienda. Bueno, el tamaño obviamente lo vas a contemplar desde acá, desde el diseño o desde el boceto, el tamaño de planos o imágenes, pero sí darle jerarquía a lo que es más importante. O sea, en cuanto al espacio que va a usar en la lámina. En las láminas generalmente te hace falta espacio para poner toda la información que quieres poner, pero bueno, ver qué es lo más importante, qué es lo que quieres destacar, cómo vas a vender ese proyecto, cómo vas a expresar mejor ese proyecto. Agruparlos por contenido,
Y esto es que si tienes diferentes espacios o diferente contenido, los tengas agrupados, porque de lo contrario va a ser confusa la lámina. Y es un poco lo que veíamos en la primera. O sea, los diagramas están en una parte, las plantas en otra parte, y eso es todo su contenido. O sea, aquí su diseño fue dividirlo en 3 partes simplemente. Y bueno, y en la parte de los diagramas ver cuántos les iban a caber, cuáles eran mejor meter, y en la parte de las plantas lo mismo, cuáles eran más importantes, porque pues tienen muchos niveles, no iban a poder meter una planta de cada nivel, porque eso lo haría confuso. Entonces es mejor ver que lo más importante. Bueno, da aquí un consejo sobre ordenar los elementos que tengan una secuencia, y nos pone aquí un diagrama de progresión de la mancha urbana aquí del área metropolitana de la Ciudad de México. Pero podemos verlos rápido los demás. Los fondos siempre son importantes que sean simples. Nunca permitan que el fondo compita con el proyecto, compita con sus imágenes. Un fondo escandaloso va a hacer que no entiendas la información, va a competir y no vas a saber si ver el fondo o ver la imagen. Esto pasa mucho en las primeras láminas que hace uno, y que empiezan a meter fondos como estos que trae Word por defecto, con plecas y demás, y que simplemente hacen confusa la lámina. Los fondos deben de ser muy simples, en colores neutros, no dejarlos que compitan con la información, y en cambio la información es la que deben de destacar, ahí sí con colores. Este punto del que habla del texto es importante. Algo de lo que habíamos comentado es que el texto, bueno, debe de ser por un lado el mínimo posible, pero tampoco exagerar en los tipos o tamaños de letras. Realmente requieres unos cuantos tamaños, uno para el título, otro tamaño para subtítulos y otro tamaño para los títulos de las imágenes, más bien para subtítulos y títulos de las imágenes, y un tercero para los textos, digamos. Tratar de que sean letras sin patines, que sean letras sencillas de leer, que no sea complicado, o la Comic Sans o letras de estas que parecen como muy modernas, pero simplemente no son fáciles de leer. Entonces ese tipo de letras complicadas evítenlas. Usar tipografía siempre sencilla. Las fuentes deben de ser sencillas. Bueno, dice elige un color y mantener pocos colores en nuestra lámina. Ya hablamos un poco de eso. Manejar las gamas a base de combos, ya sea los mismos que nos da Illustrator, ya sea que busquemos un combo de color en alguna página, que ya vimos cómo encontrarlos y cómo usarlos. Y bueno, tener nuestra gama de colores para hacer nuestra lámina. O sea, los colores de la lámina no pueden ser al azar. Bueno, acá nos habla de usar calidades de línea, lo cual es muy claro. Si tiene toda un objeto tiene todo el mismo tipo de línea, bueno, pues resulta confuso. Si destacamos lo que está más cerca, lo que está enfrente, e incluso el contorno, pues va a ser más fácil de leer. Esto obviamente complementado con colores. Nos habla de esto que comentábamos ahorita que veíamos la impresión, que es verificarlo a escala 1 a 1. O sea, en el archivo PDF checar ya al 100% cómo se va a ver cada elemento que metimos en la lámina, las imágenes no se pixelen, que nos pase como acá, por ejemplo, con la planta que algunas líneas
no se pueden, o sea, ya se confundieron, ya se empastaron. Todo eso lo podemos checar antes de mandarlo a imprimir. Ver que las letras sean fáciles de leer, porque a veces pones textos cuando estás manejando algún programa, y pasa mucho en AutoCAD y también aquí, que las letras terminan siendo muy pequeñitas y no se alcanzan a leer, o demasiado grandes, y ya cuando lo ves en la lámina pues ves que le exageraste el tamaño, ¿no? Entonces eso checarlo antes de mandarlo a imprimir. Bueno, pues esto sería todo, y yo creo que con esto lo concluimos. Hubiera estado bien el que mandé imprimir, haber puesto estas dos imágenes. Lo podría hacer de nuevo para checarla nada más, y el texto cómo quedó. Igual lo voy a poner como PDF. Y lo que no sé ahorita es si me lo guardó aquí. No, lo voy a tener que volver a abrir. Sí, lo tuve que volver a abrir para poderlo ver. Y vean cosas como esta. Aquí manejé el texto en 12 puntos. Y bueno, todavía se alcanza a leer ya viéndolo al 100%. Como estaba, parecía que era demasiado pequeño y no se iba a leer aquí en el 28, pero ya al ponerlo en el 100%, sé que sí es legible todavía, se puede leer bien. Este archivo, me parece que este fue el que hicimos por vectores, y este otro de acá es el que está por píxeles. Y de nuevo, ya al 100% vemos que son bastante claros todavía, no se están pixelando. Si lo pongo en 200, en el de vectores se alcanzan a ver las líneas. En el de píxeles parece que no se alcanzan a ver todavía los píxeles. Necesitaría aumentarlo más, pero como realmente esta ya es una impresión, o ya la estaría imprimiendo, pues no lo voy a ver nunca más grande del 100%, a menos que traiga una lupa. Entonces sabemos que al 100% así es como se van a ver las imágenes, y así es como se va a ver el texto que metimos. Ahí, ¿dónde quedó el texto que metimos? Bueno, viendo esto, yo creo que ya aquí lo dejo. Espero les sirva para hacer sus láminas de sus proyectos. Espero les sirva este pequeño cursito de 2 clases nada más, porque ya no tenemos más, y que me estén entendiendo y que les esté gustando el programa. Como ven, es una herramienta bastante completa, o es un programa bastante completo que trae un montón de cosas que todavía se podrían ir viendo. Efectos, creador de formas que vimos cómo se hacía, o incluso ¿no? Darle una perspectiva. Los degradados, que un poquito los empezamos a ver con el fondo, pero bueno, ya aquí lo paro porque no hay más tiempo. Entonces, espero les haya gustado, me hayan entendido, y muchas gracias por su atención.